grabando la llamada. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hoy es 24 de marzo. Nuestra tertulia en esta vía cántico está dedicada a la hermana Agua. Pero antes de entrar en la hermana Agua, quiero hacer memoria de nuestro mártir San Romero de América. Hoy 24 de marzo es su fiesta. Defensor de los derechos humanos, profeta que denunció y anunció el reino de Jesús, y hacemos memoria de su vida y de su ejemplo. Paz y bien para todas y todos. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. Hoy nos convoca la hermana Agua. Nos convoca en este país de la vida, en este país maravilloso, rico en fuentes hídricas, cristalinas y vitales. Hoy decimos con Francisco de Asís: loado seas, mi Señor, por la hermana Agua, que es muy útil, humilde y preciosa y casta. Bienvenidas y bienvenidos todos. Disfrutemos el video que ahora nos comparte Samael. Agua Magdalena, de Magdalena Fleitas. Soy una burbuja, soy la ola, soy una onda que va. Soy un pececito, soy una rana, soy una gota en el mar. Agua querida, agua mi amiga, agüita dulce, agüita. Soy una laguna, soy lombriz, soy un sapito feliz. Soy la corriente, soy el cielo, soy una luna en la fuente. Agua querida, agua mi amiga, agüita dulce, agüita. Soy un barquito, soy movimiento, soy remolino contento. Soy el río, soy la orilla, soy la arena y la sombrilla. Agua, 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 agüita.
Bien. Agua amiga. La palabra agua tiene un rico simbolismo en la Biblia. En el Antiguo Testamento acompaña al Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, en su relación con los hombres en todas ocasiones, en la creación, la destrucción, la regeneración, la vida, la bendición, la necesidad espiritual. Está presente desde el origen de la creación. En el Nuevo Testamento, Jesús se sirve del agua simbólicamente durante su vida terrena, y en su muerte brota agua junto a la sangre de la herida de su costado. En el bautismo en el Jordán, en acciones en el lago de Genezaret y en las bodas de Caná con las samaritanas junto al pozo, y en el evangelio de la comunidad de Juan, Jesús dice: el que beba del agua que yo daré no tendrá sed, y se convertirá en fuente para la vida eterna. Juan 7, 37, 38. Ya en el siglo XVIII, el teólogo alemán Juan Alberto Fabricius, 1668-1736, publicó una obra titulada Hidroteología, sobre la bondad, sabiduría y poder de Dios, que quedaron de manifiesto en la creación del agua. Recientemente, todas las disciplinas teológicas, especialmente en la sistemática espiritual, ética, pastoral y feminista. Escuchemos ahora la voz del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. El agua potable es una cuestión de primera importancia porque es indispensable para sustentar la vida humana y los ecosistemas terrestres y acuáticos. El acceso al agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque está en la base de la vida. El agua constituye un foco central en política, economía, perspectiva simbólica y espiritual, identidad territorial. La lucha por las fuentes de agua escasas en algunos lugares también es fuente de conflictos y a menudo es reducida a una mercancía más. En querida Amazonía, el Papa Francisco destaca que cuando algunas empresas sedientas de rédito fácil se apropian de los terrenos y llegan a privatizar hasta el agua potable, o cuando las autoridades dan vía libre a las madereras, a proyectos mineros o petroleros, o a otras actividades que arrasan las selvas y contaminan el ambiente. Se transforman indebidamente las relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata. Así siendo el agua una de las grandes riquezas y preocupaciones en la Amazonía, como miembros de este camino eclesial en la Amazonía, como Repán y Seama, somos invitados a unirnos para defender y cuidar a nuestra hermana agua. Ahora vamos a ver un canto interpretado por Pasca Trina. Samael.
llueva prosperidad para mi gente. Lluvia de luz eternamente. Lluvia de luz eternamente. Lluvia de luz eternamente. Lluvia de luz eternamente. Tambor de agua, corazón latiendo. Lluvia de luz del corazón del cielo. Agua de los mares, aguas dulces sobre la tierra. Agua de los manantiales, de los ríos, de mis venas. Agua viva de mis lágrimas, agua viva de mi vientre. Que siempre llueva prosperidad para mi gente. Lluvia de luz eternamente. Lluvia de luz eternamente. Lluvia de luz eternamente. Lluvia de luz Muy bien. Resuena el goteo en el tambor. Agua vital nos estábamos escuchando. Agua de vida. Esta agua, esta hermana agua que hoy traemos a nuestra memoria, a nuestro corazón y ojalá a nuestras prácticas, estamos recordándola desde la palabra del Antiguo Testamento, y casi que en el relato del Génesis casi que nos hace sentir al Espíritu de Dios navegando sobre las aguas, dice, y rompe el caos y llega la luz. Y en esta última canción casi que igual nos decía, ¿no? Y además signo de prosperidad. Luego en el Nuevo Testamento, signo de abundancia, y la canción nos decía que haya prosperidad para todos. Signo de abundancia en las bodas de Caná, signo de transformación. También teníamos unas notas teológicas y otras tomadas de Laudato Si, que hemos recordado. Un acumulado que nos hace pensar, pero que también nos hace compartir y reconsiderar, como para que compartamos qué tan informadas estamos en lo que pasa con la hermana agua en nuestro país. ¿Qué sucede en el entorno donde yo me encuentro con el agua? ¿Llega a todos? ¿Respetamos su dignidad? ¿No la contaminamos? ¿No la acomodamos como mercancía? ¿Qué sabemos de acompañamiento a la vida del agua o de destrucción de la vida del agua? Sería un primer punto a compartir. ¿Qué sabemos? ¿Cómo está pasando el agua en nuestro entorno? En la palabra, desde aquella realidad en la que nos encontramos, compartamos cómo se encuentra nuestra hermana agua. ¿Qué sabemos de ella? Sí, muy bien. Ha levantado la mano Nubia Estela, Juan Jairo. Nubia,
Pues en el entorno en que yo me encuentro a veces no sabemos cuidar la hermana agua. Entonces contaminamos las quebradas. Yo me voy comiendo un dulce por la calle y boto el papel y no tengo la cultura de guardarlo en el bolsillo y botarlo en la casa. Nos falta mucha cultura con el agua. Entonces lo importante es que nos caiga por la llave, venga de donde viniere porque no nos puede faltar, pero igual no sabemos cuidar el agua. Entonces en las quebradas botamos la basura, botamos lo que ya no nos sirve, y entonces cuando el agua y la naturaleza nos cobra las cuentas, les echamos la culpa a los estados, al Estado de cómo nos tiene de abandonados porque no sabemos y porque somos inhumanos con el cuidado del agua. Bueno, Nubia, gracias. Nos estás recordando que nos hace mucha falta la cultura frente al agua, y casi que esa cultura la podemos ponerle el sinónimo de hermandad, sororidad con la hermana agua, ¿no? Y por eso, pues no nos importa dañarla, contaminarla. Muy bien. Juan y luego Fabio. A mí me parece que el tema no pudo haber sido mejor escogido para esta tertulia porque el viernes fue día de la poesía. Ajá. El sábado fue día del agua, ¿sí? Y hoy estamos nosotros pues ocupándonos de la hermana agua, ¿no? Y yo creo que ciertamente quienes hemos tenido la experiencia de vivir en una ciudad como Sincelejo, que no tiene agua corriente, ¿sí? Que al menos en la condición en la que nosotros vivíamos allá en Villa Ángela, pues comprábamos los tambucos de agua y nos bañamos por 20 años, 15 años nos bañamos con totumo, ¿no? Con totuma. Sí. Entonces uno adquiere como una mentalidad de cuidado del agua, así como casi que, pues, es como una forma casi que sin pensarla, ¿no? O sea, simplemente la mentalidad del cuidado. Entonces, uno sabía que se echaba 2 cocadas de agua, se jabonaba y tenía derecho como a 4 para sacarse el jabón, ¿no? Porque era una cosa así tremenda. Eso es lo que quiero compartir ahora de entrada. Gracias, Ana. Sí, gracias, Juan. Sí, entonces nos recuerdas que hay poblaciones en que aún todavía están sin agua, que nos hace falta tener ese ritual de que habla Juan, ¿no? Ese ritual del agua, de ver cuánto es que me voy a echar ahora y luego cuánto voy a necesitar, y viene el otro que también se necesita bañar, y todas esas cosas se convierten como en un rito, ¿no? En algo muy sagrado. Gracias, Juan. Fabio. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, yo pertenezco a Bucaramanga y nosotros tenemos junto con Norte de Santander el páramo de Santurbán. Para nadie es un secreto que ha estado en el ojo del huracán y en todos los periódicos, pero más que nada por las mineras estadounidenses y suizas que quieren sacar el oro del páramo. Pero no se están dando cuenta que el oro verdadero no es el mineral, sino la hermana agua, que alimenta a más o menos 47 municipios entre Santander del norte y del sur, que esa agua es traída directamente del páramo, de las lloviznas y de esas planticas que son los frailejones, quienes absorben el agua y empiezan a generar esas pequeñas lagunas. El gobierno Petro ha delimitado o tratado de limitar el páramo para dejar también que las mineras puedan acceder. Pero nos están contaminando el agua porque ya el agua de Bucaramanga ha presentado niveles altos de mercurio y de Cúcuta también está presentando niveles altos de mercurio que está matando a las personas, a los animales, a los peces y a la vida silvestre. Las diferentes corporaciones están intentando sembrar
pero aún así las empresas grandes están haciendo que el gobierno se doblegue y que nuestro páramo vaya subiendo más el límite y dejando más expuesto el páramo para la cebolla, para el oro y para la extracción de otros minerales preciosos que lamentablemente están compartiendo con nuestra hermana agua este hermoso sitio. Gracias. Bien, otra realidad, ¿no? Nuestros páramos violados, y concretamente nos hablas del páramo de Santurbán, donde el oro es la mercancía, pero para lograr esa mercancía y ese comercio necesitamos matar la vida del páramo, que significa la vida del pueblo. Gracias. César. Gracias, Ana. Para complementar lo que está diciendo Fabio en relación con Santander, el actual gobernador de Santander está contribuyendo a organizar a los amigos del extractivismo para oponerse justamente a las medidas del cuidado del páramo. Y está interponiendo acciones judiciales en contra de las decisiones de gobierno que se toman para la protección y cuidado del páramo. Y eso entonces se ha convertido en otra expresión de esa división que se está incunando en nuestro país, en las polarizaciones que intentan es básicamente proteger los privilegios, no derechos, de unos cuantos que son los que se aprovechan de ello y manipulan a la población para tener de todo ello. Y entonces organiza y está organizando este gobernador, que es un general en retiro además, está organizando manifestaciones de los pobladores en contra de las medidas proteccionistas del páramo. E igual habría que decirlo en referencia ahora que ya está nuestro hermano José Víctor aquí con nosotros en la tertulia, lo que va pasando en el Tolima también en relación con todo ello. Pero básicamente era como para ir poniendo también contexto de realidad en lo que estamos viviendo hoy. Sí, gracias, César. Nos recuerdas que aquí está incidiendo el fenómeno de la corrupción, ¿no? El fenómeno de la corrupción generalizada, donde lo que importa es el dinero, el capital, qué me queda, con qué me toca, y no importa lo demás. Hay la corrupción que compra, que vende, que crea estrategias engañosas, y una población que sin conciencia muchas veces participamos y colaboramos en ese tipo de estrategias de muerte. Gracias. Gloria Naranjo, tienes la palabra. Parece que no, estaba equivocada la manito. Bien, Luz Piedad, Juan Jairo y José Víctor. Tardes. En el contexto del agua en la región de Huapi, Cauca, vemos que el río juega un papel muy importante en lo que es la consecución del agua y la conservación de ella. Pero vemos también que una de las dificultades grandes que se han presentado es que nuestros ríos se han convertido como en depósito de basuras. Y eso hace pues de que el agua no tenga como ese, el tratamiento apropiado que se le debe dar a ella, ¿no? El uso apropiado. Y también lo que es el trabajo de las minas, donde en la mayoría de las poblaciones rurales el agua es donde la gente la utiliza para bañarse, para algunas necesidades como el lavado de sus ropas, ya no se puede usar porque ya se ha convertido en completo barro. Entonces, ese uso del agua ya no tiene el mismo valor que se tenía antes y en vez de ser como un signo de vida, se está convirtiendo como en un signo de muerte porque pues ya no se puede usar por todos los químicos que arroja el uso de esa mina ilegal hacia el río.
Gracias, Luz Piedad. Una nueva Ese no realidad, un depósito de basuras, es el maltrato a la hermana agua. Hola. La transformación de la identidad de la hermana agua, ¿no? Se convierte casi que en veneno, en un signo de muerte. Juancho. Luz Piedad quería hablar. Sí, Juan es que Jairo, habló hola. otra hermana. Es que habla la hermana Estelita, que sí es de aquí de Guapi. Ok. Y estamos pues la fraternidad en pleno participando de este Vamos. espacio de tertulia, entonces también porque queríamos que ella compartiera, porque nació en este lugar, porque es qué el bien. agua base de su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que quisimos, gracias. Muy bien, muchas gracias. Maravilloso. Estelita tiene yo- la palabra, entonces. Sí, gracias, Ana. Yo quería recordarles a ustedes que Familia Franciscana de Colombia hace algunos años Bastantico. visibilizó con algunas entidades en Ginebra, con Franciscan International, la situación de Santurbán, ¿sí? Sí. O sea, y participamos con la comunidad de Santurbán en rituales de protección de la hermana agua en el páramo de Santurbán. Entonces ha sido no solamente en Santurbán, sino también en el Tolima. José Víctor es testigo de eso. También hemos participado en la defensa del agua. Y yo no sé todavía, no nos hemos metido con el tema del río Ranchería, que La Guajira, sí. la Guajira, que es un tema también Duro. importante, como otros temas, pues aquí, Reserva Vanderhamen, hicimos una tertulia sobre la reserva. Se ha estado como en la agenda de Familia Franciscana el tema de la hermana agua. Muchas gracias, Ana. Nuestra hermana Gloria va a compartirnos por escrito su mensaje frente a lo del río Ranchería en La Guajira. Dice que no tiene audio y lo va a escribir. Elena, cuéntanos de esta zona andina. Ana, José Víctor había pedido la palabra. A ver, listo. Entonces, mientras Elenita arregla allí su equipo, ¿tiene la palabra Víctor? Bueno, buenas noches. Sí, precisamente hay una afectación muy crítica a ese derecho al agua potable que habla el Papa Francisco en la Laudato Si, el acceso al agua potable como un derecho y no como una mercancía. Hay un creciente, especialmente en la meseta de Ibagué, hay un creciente desarrollo urbanístico que no está cumpliendo con la suficiente y con la calidad del agua a más de 15,000 personas que están adquiriendo predios. Hay una urbanización que se llama la Arboleda del Campestre, que reúne pues la proyección está casi a 20,000 personas o 20,000 unidades de vivienda, y desde hace muchos años varias veedurías y organizaciones estamos demandando porque imagínense ustedes que están tomando agua para ese sector de unos distritos de los canales de 5 o 6 kilómetros desde el centro de Ibagué, y que pasan por no solamente la captación de aguas de los hospitales, de clínicas, aguas de escurrentía, y también pasa por los distritos de riego. Allá cuando termina prácticamente el canal y donde está localizada en el sector de Picaleña esta urbanización, que es una urbanización inmensa de un proyecto que desde hace años se está adelantando, resulta que allí se llega esa agua y le colocaron una planta de tratamiento a un agua que prácticamente es un agua que no es apta para el consumo humano. Se han hecho varios estudios y la comunidad ha mandado a hacer estudios para contrarrestar los estudios de la oficialidad y del IVAL de la empresa de producto de alcantarillado, que dice que es un agua potable. A todas vistas, si alguien sabe o conoce pues un agua de escurrentía, un agua que ha pasado por canales de riego, por un sector de riego, que hay un canal abierto que pasa por casi toda la ciudad,
hacen una planta de tratamiento y argumentan que esa agua pues tiene las calidades y que a partir de unos procesos de cloro y de algunos elementos químicos que le echan la clarifica. Entonces se está estructurando un proceso de urbanismo que no solamente se da en Ibagué, sino en muchas ciudades del país, en donde la vivienda se requiere y esas viviendas no tienen agua potable y hay un aprovechamiento de particulares de ese tipo de procesos que en el caso de Ibagué está cometiendo prácticamente un crimen porque se está entregando agua sin cumplir con los estándares mínimos de potabilidad y es una situación que agrava muchísimo por la negativa de las autoridades a reconocer que esa agua no es apta para el consumo humano. Sí. Gracias. Gracias. Y otro de los males, ¿no? Del urbanismo, una de las consecuencias, el mercado del cemento, del hierro, de todo aquello que está siendo materia prima de estas construcciones gigantes, porque son 10, 15, 20 torres con cantidad de posibilidades de vivienda, pero sin condiciones dignas para la población que las adquiere, ¿no? Bueno, pero importa el negocio, es el negocio aquí lo que está funcionando, ¿no? Sí, Bien, Elenita y luego África y Norma. Bueno, nosotros queríamos comentar así rápidamente sobre la laguna de Fukini. Sí. Es una laguna muy linda aquí en Cundinamarca, ¿no? Entre Cundinamarca y Boyacá. Hace unos meses pudimos compartir con unos hermanos de la familia franciscana aquí unos días maravillosos. Perdón, ¿sí me están oyendo? Es que Elena me dice que... Sí. Sí, estamos oyéndote muy bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, es una laguna muy linda y es muy importante. Es el tercer lago andino en extensión, después de Tota y La Cocha. Ya los pastusos y los boyacenses tienen unos lagos más grandes andinos, bellísimos. Pero es después, en Sudamérica, es el segundo en biodiversidad, la laguna de Fukini. Es decir, es increíble que biodiversidad es la cantidad de plantas, animales y toda la vida, ¿no? Es una laguna muy importante, muy bella. ¿Y cuál es el problema de la laguna? Es decir, el problema de la laguna es que nunca la hemos visto como la veían los indígenas, nuestros antepasados. Nunca la hemos visto como ella. Nuestros indígenas la veían como el útero, una relación espiritual con ella, es decir, una comunidad de vida, ¿no? Útero, vida. Es decir, se acerca más o corresponde en términos de San Francisco a la fraternidad universal. La veía así los indígenas, ¿no? Luego viene toda esta etapa que conocemos ya de la visión occidental de las cosas. Y entonces, ¿cuál es la problemática ahorita que tenemos de la laguna? Es decir, vemos que la laguna, primero le quitaron el 70% de su superficie de agua. En 10, 15 años profundizaron un río y por ahí el río que salía de la laguna y por ahí se secó la laguna. El 70% perdió de superficie. ¿Y qué es lo que uno la ve ahorita? Ahorita el problema, uno la ve llena de vegetación, es decir, una laguna muy grande tiene 30 kilómetros cuadrados en este momento y de pronto en épocas de vientos fuertes se llena toda de vegetación, pierde toda su área libre. ¿Por qué eso? Es decir, ¿por qué? Por eso factores de contaminación del agua, por las aguas residuales, por las aguas de la ganadería y demás, pero entonces lo importante es que es una laguna en tensión, es un territorio en tensión, corresponde a toda nuestra realidad del país. Yo creo que es la visión en que se ha prevalecido, estamos cambiando. Pero entonces, ¿qué es lo importante ahora? Lo importante ahora es, creemos que le apuntamos a la gobernanza. Tenemos todos que estar, los que vivimos alrededor de la laguna, interesados en participar. Es que llegó el momento de
participar, de trabajar, de actuar. Hemos dejado a la institucionalidad que haga y es un desastre la CAR. La CAR es más reconocida por sus errores que por sus aciertos, sin querer que todo sea blanco y negro, ¿no? Pero sí la institucionalidad ha fallado y nos toca a los que estamos aquí alrededor de la laguna empezar a trabajar con ellos. Pero empezar desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista espiritual. Nosotros como franciscanos vamos a hacer nuestro aporte y demás, y en eso estamos trabajando. Entonces, ahí está toda la fuerza de ustedes espiritual que los den para continuar con este trabajo. Bueno, una laguna emblemática en la zona andina, violada también, violada en su sacralidad. Nos hablabas de la pérdida de reconocimiento espiritual de esta laguna, de esa divinidad, porque era una divinidad para nuestros aborígenes, ¿no? Para nuestros antepasados. Una laguna mutilada y aprovechada, ¿no? Un aprovechamiento igual, desde el comercio, desde el capital y lamentablemente, como también nos decían en Ibagué, ¿cómo se dice? En acuerdos, llegando a acuerdos mortíferos con administraciones, ¿no? Porque son acuerdos de muerte y secundados por quien tiene el poder. Y ahí está el llamado, ¿no? Que nos hace a participar activamente frente a la recuperación de la vida de nuestra laguna. Ya nos estás abriendo a un compromiso, ¿no? Muy bien. Aquí tenía la mano levantada Norma, ¿no? Sí, sí, señora. Sí. Bueno. Norma, y luego... Creo que tú dijiste lo que tenía en el corazón para decir, hermana, y bueno, pero bueno, quiero decirlo de todas formas, y son como 3 cositas, y colgándome también de lo que dice Jairo, y es, tenemos un problema de relacionalidad con el agua, no nos sabemos relacionar con el agua, y creo que no la vemos quizás como la ven nuestros hermanos campesinos o como la ven nuestros hermanos indígenas especialmente. Para el indígena el agua es sagrada y tú utilizabas ahorita sacralidad y creo que eso es lo que no hemos aprendido en esa relación, eso que es sagrado, que es vida y no hemos aprendido tampoco a reverenciar esa vida. Es un tema de relación. Si yo miro el agua y cuando decimos nosotros los franciscanos, hermana agua, eso te pone en una relación realmente así, de ser, un ser con otro ser. Me necesito, estamos interconectados, no podemos ser el uno sin el otro, o más bien el agua sí puede ser sin nosotros, pero nosotros sin ella no. Y creo que la manera de mirarla es lo que tenemos que empezar a valorar y empezar a ser como críticos frente a ello. Cómo la miramos, cómo nos relacionamos con ella, cómo es que hacemos parte también de su ciclo, porque eso tampoco lo hemos aprendido en relación al agua. De alguna manera el agua terminó siendo la clase que nos daban de biología H2O, terminó siendo simplemente una red hídrica en el mapa, terminó siendo esos datos, pero nunca nos enseñaron a relacionarnos con ella. Y creo que esa es una de las cosas que hay que volver a lo sagrado, volver a relacionarnos y reverenciar esa vida que está en ella. Lo segundo es la relación del agua con la mujer. Yo creo que esas son de las miradas que tampoco tenemos de cara al agua, como también el agua se asocia con la figura de la mujer y cómo la mujer también vamos teniendo un trauma físico, también de vida, cuando el agua se contamina. Sobre todo porque nosotras somos las que manipulamos más el agua en la casa y en el campo son las mujeres las que llevan del nacedero, son las que llevan del río, están en relación al río con el agua, para lavar la ropa, para hacer sus encuentros, inclusive hasta para cocinar. Y cuando el agua se contamina, la mujer se contamina también, su vientre se contamina. Y entonces también es propicio para el aborto de bebés, para el aborto, para las malformaciones. Y entonces tampoco hemos visto esa relación profunda que tenemos nosotras con el agua y cómo también nos afecta cuando el agua pierde su sentido, su sacralidad. Y por último, quiero retomar unas palabras que dijo la hermana Ana, pero que también venía pensando en estos días. El agua como ser ha sido violada
ha sido prostituida, ha sido vendida y hoy decía la hermana, mutilada. Y creo que eso pasa en la medida que la contaminamos, en la medida que la privatizamos, en la medida que no la protegemos con leyes y políticas que la protejan. Cuando la desplazamos, quitamos su cauce natural y obligatoriamente la queremos hacer pasar por otro lado. Cuando la secamos para lo que hoy se hace en el urbanismo, la gentrificación, todo esto es una violación a ese ser, es una prostitución a ese ser, es un venderla a ella y someterla. En últimas la estamos sometiendo. Muy bien, sí, Norma. Estamos vinculados a la trata, ¿no? La trata, el negocio de la vida y de la dignidad. Gracias. Alirio, ¿tienes la palabra? Hola, Paz, ¿y bien? Paz y bien. Entré un poco tarde, les saludo y agradezco este espacio. Estoy ahora en Copacabana, en unas montañas hermosas en Antioquia, terminando un retiro espiritual. Y bueno, he alcanzado a escuchar algunas de las intervenciones más recientes sobre situaciones en concreto respecto al agua, a la hermana agua, y quisiera sumar una reflexión que hicimos, que hemos hecho, ¿no?, a lo largo de estos años y concretamente dentro de una experiencia que es el canto al agua. El canto al agua, que es una experiencia, yo diría que intercultural, interespiritual, nacida aquí en Colombia, y pues que tiene esa particularidad de cantarle al agua, o sea, reconocerla como sujeto, reconocerla como que es permeable, o sea, que maleable a los sentimientos y expresiones, y que para algunos es una cuestión un poco loca, y para otros, digamos, tiene sentido, ¿no? Y el sentido acá, desde el cristianismo católico y la espiritualidad franciscana, pues tiene justamente con esa fraternidad y sororidad con el agua. Entonces, pues tenemos, yo quería comentar, pues que también se realizó un encuentro nacional de ríos en Bogotá como una opción de una forma de concretar la COP16 en Colombia. Inició con la defensa del río, la cuenca del río Magdalena, y ahora pues son todos los ríos de Colombia, y eso tiene a su vez un asidero con una experiencia en Costa Rica. La Universidad Bíblica Latinoamericana tiene una publicación, una investigación que llama El discipulado de la cuenca, y es la propuesta de que sea la cuenca hidrográfica como nuestra cuna, como el territorio en el cual podemos establecer como ese cuidado de la vida. Si eso fuera así, la discusión que hay en la Sabana de Bogotá, discusión política, y en cierta forma también politiquera, sobre el ordenamiento de la Sabana de Bogotá, ordenamiento que tiene que ser alrededor de nuestra hermana agua, pues tendría que ser como el espacio en el cual Fratelli Tutti vivimos la hermandad. Y una hermandad que en términos franciscanos a mí me llama mucho la atención los adjetivos que utiliza Francisco en el cántico, y que pues haciéndole un poco a lo que Norma nos ha planteado, tiene mucho que ver con lo femenino y tiene que ver mucho con María, ¿sí? O sea, escuché de algunos investigadores pues que la asociación de la imagen de María tiene que ver con el agua. Sería un tema, digamos, para investigar. Estamos en el puente de San José, pero digamos el agua tiene la perspectiva mariana en Francisco, ¿no? Pues, y asumiendo eso, pues hay un punto con el cual quiero terminar, y es la palabra útil, porque estamos en el problema de entender la naturaleza como recursos naturales o el agua como recurso hídrico, es el utilitarismo que desconoce el valor intrínseco. Sin embargo, Francisco utiliza el adjetivo útil. O sea, la hermana agua, por lo menos la traducción que más he conocido, dice que la hermana agua es muy útil, o sea, ese muy es importante, pero muy humilde, útil, preciosa y casta, ¿sí? Entonces, creo que sí, lo que plantea Norma, estoy muy de acuerdo que tenemos que replantearnos la relacionalidad de utilidad, porque finalmente el agua nos presta un servicio,
un servicio para la vida, para beber, para comer, para asearnos, agua segura, el agua potable, pero no basta con ese sentido, digamos, utilitarista. Incluso Jesús utiliza el agua en la boda de Caná para el vino, en el lavatorio de los pies, sentido pascual. El agua también está presente ahí como una diaconía. Entonces, la utilidad está, pero no basta la utilidad, sino hay que reconocerla en su valor intrínseco de humildad, su valor precioso y de castidad. Entonces creo que ahí marcamos diferencia para no caer en el extremo de pensar como que la naturaleza es totalmente prístina y como que está fuera de nosotros, sino que hay una relación que necesita inteligencia, necesita sabiduría en esa reciprocidad también, ¿no? De servirle a nuestra hermana agua, pero dejar que ella nos sirva a todos y cuando decimos todos, somos los seres humanos, pero también las aves, los animales, los árboles, la tierra que necesita del agua para vivir. Y por eso esta imagen de los ríos voladores que Antonio Noure, este investigador de la selva, la Amazona, nos ha dicho, es bellísima, porque es el agua que se evapora, el agua subterránea, el agua superficial, el agua que se evapora en la Amazonas, va volando como un río, ¿cierto? Y se golpea con la cordillera de los Andes, en los páramos, y baja gotica a gotica y forma nuestras cuencas, ¿no? Entonces, ese ciclo del agua, ese gran ciclo del agua, también nos permite alabar al Creador por esa maravilla de estar en movimiento y hacernos parte de esa sinfonía. Este año el Canto al Agua tuvo como esa palabra, sintonía elemental, que decíamos que es una sinfonía elemental de la vida. Muchas gracias. Gracias, Alirio. Nos refuerzas aquello de la relacionalidad y volver a amarnos, a sentirla hermana y casi que volver al vientre, ¿no? Para sentir la necesidad del agua, porque es útil para la vida, no para la muerte. Y tienes la palabra, Luis Fernando. Cerraríamos con las primeras respuestas a ese interrogante. ¿Tienes la palabra, Luis Fernando? Sí, muy buenas noches. Qué pena que haya llegado también tarde yo a este encuentro, pero bueno, quisiera también compartirles una experiencia que viví hace unos años, ¿no? Un día un hermano franciscano africano llegó a nuestra provincia franciscana de la Santa Fe y claro, uno de los frailes nuestros pues salió en una ciudad de Colombia, salió con él a caminar y a hacer un recorrido por la ciudad y él vio pues como alguien lavaba un carro de la llave pues directamente de la casa y este hermano africano se puso a llorar. Entonces el hermano que lo acompañaba le dice, ¿por qué lloras? Y él decía que no podía entender que nosotros despilfarráramos el agua de esa forma, lavando los autos en la puerta de la casa, mientras en su país no tienen esa posibilidad de tener agua así en abundancia. Entonces, creo que es una reflexión también para nosotros, para hacer un buen uso del agua, ¿no? Incluso los franciscanos en el medioevo, sobre todo autores como Juan Duns Scoto, como Guillermo de Ockham, hacían mucha alusión al término usun de saber usar, es decir, sabernos servir de las cosas. Usar significa dentro del pensamiento franciscano saber hacer uso de las cosas. No somos dominadores ni señores, por eso ellos siempre hacían mucha reflexión en contra del concepto de propiedad, propietas. Entonces siempre ellos estaban precisamente en sus análisis, en sus estudios, una diferencia entre propietas e usum. Entonces, la invitación es a que nosotros hagamos un buen uso, que nos sepamos servir de las cosas. Eso significa, dentro del pensamiento franciscano, la palabra usum, saber hacer uso, sabernos servir de las cosas. Entonces, que ojalá este ejemplo y esta historia de este hermano africano en Colombia, pues nos ayuda a nosotros también a saber valorar nuestra hermana la agua y a saber hacer uso de ella, sabernos servir de ella, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. También nos llamas a esta relación de hermanos. Y los hermanos se ayudan, se apoyan, aportan, pero no dominan y maltratan, ¿no? Ese es el ideal. Muy bien, entonces tenemos un segundo interrogatorio que ya lo abría un poco cuando nos hablaban de la laguna de Fuquen. En las actividades que estamos promoviendo vía Cántico, ¿qué podemos hacer para visibilizar la situación de la hermana agua en Colombia? ¿Qué podemos hacer desde nuestros entornos a nivel local, pero también como familia franciscana en el país, en las regiones? Este interrogante ya va más un poco hacia el compromiso, ¿no? Compromiso personal y colectivo de fraternidad, de hermanas y de hermanos en la familia. Entonces ahí están los sueños. Soñemos qué podemos hacer. Ana. Sí, María Jesús. Yo creo que vamos dando paso al poema de Elena y seguimos con la siguiente parte, porque ya vamos avanzando en la noche. Listo, muy bien. Elena. Bueno, listo. Este es un texto poético que no es una idea, ni un símbolo bonito, ni vuela por los aires. Es una vivencia real y concreta que vivimos nosotros cada vez que nos asomamos aquí a la terraza y contemplamos nuestra compañera, querida hermana Laguna de Fuquen. Vale decir que este texto atañe de alguna manera a todas nuestras lagunas y lagos y a todas nuestras fuentes hídricas, ríos y mares. El texto se titula Templo Ancestral. Templo ancestral, centro ceremonial para los muiscas, encantada fuente de mitos, leyendas y memorias, sagrado lecho de la diosa Fu, Xiehuacinza, lugar de los sueños, mujer, gruta simbólica de bohemia, poesía, embrujo sacro de paz espiritual, misterio profundo de ecos que se aferran y que cantan en el alma. Cuán triste y a la vez bello acompañarte en tu agonía. Muchos hombres y mujeres de hoy no supieron jamás verte. Enceguecidos sintieron miedo de la profundidad, la transparencia y las alturas. Temieron al hondo azul del cielo que en tus aguas se refleja. Te han venido ignorando, maltratando y mal usando tantos años. Pero desde aquí siempre habrá alguien que luche por ti hasta el último día. Te doy gracias por tanta belleza, amor y vida. Recuerdo aquellos días en que para conocerte a fondo nos adentrábamos remando en tus aguas aún puras. Y tú, generosa y confiada, nos enseñabas tu voz y tus secretos abundantes. Aprendí a distinguir desde muy lejos el paso sigiloso y elegante de los guacos que estiraban sus cuellos, camuflándose en la altura de los juncos. Admiré los picos rojos y verdes de las tinguas alegres y sus ritos de amor sobre sus nidos. Cuán alegres se bañaban, haciendo algarabías y festines con tus aguas. Manadas de monjitas de cabezas amarillas parecían ser las flores de los juncos nacidos de sus puntas. Y cantaban todas al unísono en un coro de diversas, de agudas esperanzas. Vi a los patos turrio y chisgos hundirse y navegar bajo tus aguas,
y me pasé horas jugando a adivinar su oculto recorrido y su punto de salida. Cuánta ternura y emoción en mi corazón latía cuando podía ver a los patos zambullidores nadar con sus hijos resguardados bajo sus alas. Las garzas grandes, blancas de luz, posaban ante mí. Parecían imitar a las cigüeñas. Noté el vuelo incesante de las caicas al caer la tarde muchas veces, llamando a su pareja, frotándose las alas con su largo pico, y pude escuchar el chapoteo de los peces jugando bajo el agua. Tus olas me regalaban sus diamantes diminutos, salpicándome la cara y la falda. Yo te acariciaba las aguas con mis manos y te daba gracias por tanto privilegio. Ay, pero cuánto te aterraban desde entonces los ruidosos motores de las lanchas, del crecimiento amenazante del butón y la elodea, tan semejante a la inconsciencia de los hombres. Temerosas y veloces se escondían tus criaturas ante la presencia bulliciosa de la gente. Tus aguas se tornaban grises, agitadas, turbulentas, y hacías lo imposible para evitar su acercamiento. Utilizabas las lluvias torrenciales y para recuperar tu espacio hacías que tus aguas se tornaran malolientes y con ellas inundaban las casas, las tierras, los surcos y collados. Entonces te llevábamos la visita alegre de los niños del colegio y de la escuela, para que tuvieras así algún consuelo, una esperanza o alguna calma, sabiendo que ellos cuidarían de ti cuando crecieran. Fueron niños que hoy te aman y que luchan por tus aguas. Fueron luces y hoy son fuegos. Fueron risas y hoy son gritos. Fueron niños, algunos de esos hombres y mujeres que hoy luchan a pesar de los gigantes destructores de la codicia y la ignorancia. Estamos aquí y aquí vivimos, extasiados en tu belleza misteriosa, que se extingue y agoniza silenciosa. Pero estamos aquí con ellos, vigilantes, siempre atentos, siempre aprendices, siempre alumnos, prolongando tu existencia. Maestra, dulzura, dádiva divina, belleza, amor, paisaje mío, paciencia, dolor, gemido, de esperanza que reposa entre tus aguas y mis lágrimas. Mi canto se une a tu silencio. Si llegaras a morir antes que yo, me iré de aquí, me iré a buscarte en el húmedo azul del infinito. Paz y bien, hermanos. Gracias, Elenita, qué belleza de oración. Otro cántico. Ay, me emocioné mucho. Gracias. Bueno, con esta alabanza, este cántico a la hermana Agua, seguimos en este segmento pensando qué nos dice la hermana Agua frente a nuevos estilos de vida y de relación. En medio de la crisis hídrica por escasez de agua en los embalses que proveen a Bogotá, vale la pena conocer cómo es el consumo a escala global. De acuerdo con los datos de extracciones de agua que recopila la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
Colombia es el país con mayor consumo de agua frente a los miembros de la organización y otros estados incluidos en la medición. Es el motivo por el que lloraba nuestro hermano de África, ¿no? Para identificar para qué se destina este volumen, se deben entender las extracciones como el agua que dispone el país para el suministro público, para riego, procesos industriales, refrigeración de centrales eléctricas, minas y drenaje, y se excluye de la medición al agua utilizada para la generación hidroeléctrica. Sin duda alguna, fíjense con qué criterio se eligen las medidas o las unidades de medición y lo que se mide. Y desde ahí es donde se toman los criterios llamados por ellos científicos y no reconocen la intencionalidad claramente política y utilitarista que hacen del uso de estos recursos. En los dos primeros puestos en consumo están dos países suramericanos. Recordemos, primeros puestos de consumo. Es relevante señalar una relación entre el consumo con la disponibilidad del recurso. Valga anotar que aquí, en esos informes científicos, del agua se habla como recurso. En nuestro ámbito franciscano, por ello hablamos de una relación como hermana agua. Eso nos permite otro tipo de relación. Entonces, el uso de las palabras son fundamentales. Continúo con ese informe científico que ellos llaman científico. Y de acuerdo con Global Water Partnership, este continente posee el 33% de esos recursos hídricos del mundo, de nuestra hermana agua, siendo Brasil el primer país con mayor cantidad de agua, pero luego de este aparecen Colombia y Perú. Ana María Mora, ingeniera ambiental y bióloga, afirma que, abro comillas, el hecho de que seamos tan ricos en agua hace que no haya preocupación por la disponibilidad del recurso. Muchos países quisieran tener la cantidad de páramos que tiene Colombia, mientras que nosotros estamos sin valorarlo y actuando poco en temas de gestión del riesgo. Cierro comillas. Por lo cual señala que estar de primero en el ranking también tiene un factor cultural sobre el cual se debe intervenir con pedagogía ambiental. César. El micrófono. César, el micrófono. Gracias, Ana, gracias, si no me he dado cuenta. Estaba diciendo que nos demos cuenta que esta parte de nuestro encuentro en esta tertulia nos está hablando del agua disponible, de nuestra hermana agua de la cual disponemos tan abundantemente en nuestro medio, y de cómo es que se utiliza y cómo es, qué es lo que hay de necesidad en la formación de una conciencia que cuida de ella. Ya hemos dicho aquí que sobre ello es lo que no nos preocupamos. No tenemos mucha conciencia, ni los gobiernos, ni los estados, ni la población en general no cultiva una conciencia con relación al agua que nos permita precisamente establecer un vínculo de estilo de vida frente a ello. Conversemos entonces acerca de algunas de esas inquietudes que nos pueden ayudar a tomar conciencia de lo que significa tener precisamente el ir haciendo el camino del cultivo de una conciencia de nuestra relación con el agua para fortalecer un estilo de vida. Proponemos
proponemos unas sencillas preguntas, no para responderlas cada una ya como una por una, sino convertir este espacio en una conversación tranquila a partir de estas preguntas que nos ayudarían precisamente a ir tejiendo en esa conciencia. ¿Tenemos servicio de agua potable en nuestras viviendas? ¿Sabe usted cuántos metros cúbicos de agua potable se consume al día en su hogar? ¿Sabe usted, según la factura, cuánto paga por el consumo de agua? ¿Cuánto tiempo utiliza usted en la ducha? ¿Cierra usted la llave mientras se cepilla los dientes o mientras se afeita? ¿Riega usted las plantas con agua potable? Estas entonces son apenas algunas de las inquietudes con las cuales podemos abrir nuestro diálogo en este momento. Juan, tienes la palabra. Pues yo quiero contarles que este mes nosotros en la fraternidad, que somos 4 frailes, pagamos al Medellín 54.000 pesos de agua potable. Esa fue la factura que nos llegó. No sé, en comparación con otras regiones del país, cómo se vea eso. Tenemos un chorro muy potente, ¿sí? Pero muy potente. A veces sí lo puede tumbar a uno en la ducha si se descuida. Está dormido todavía. Y nos llegó un cobro de 54.000 pesos este mes. Gracias. Quiero compartirles eso nomás. Felicitaciones. Muy bien. Para empezar a tomar conciencia justamente de qué es lo que tenemos. Ajá. José Víctor y Norma. Bueno, hay algo que me parece muy importante, pues porque eso comenzamos a valorar. Y es también un ejercicio espiritual, y hacía ahora referencia el diácono Alirio sobre esa importante cultura del agua, el canto al agua, que no solamente debemos hacerlo el 22 de marzo, sino apadrinar esas fuentes. Parece muy interesante las preguntas de cuánto vale nuestro recibo, pero también de dónde vienen nuestras aguas. Este país tiene 37 sistemas de páramos que casi no sabemos que existen. Hasta hace muy poco ha habido una conciencia de la existencia de esos valores y esa abundancia. Y como no no sabemos de dónde vienen, no sabemos cuidarlo. También tenemos un desconocimiento de las lagunas, de los humedales y especialmente de algo de las aguas subterráneas. Aquí en el Tolima hay un acuífero que se llama el acuífero Ibagué y está debajo, y obviamente, es un acuífero de esas aguas subterráneas debajo de 7 municipios, y se habla que es el 4º del país. Y eso hace usted diga que públicamente habrá solamente unos pocos interesados que sabemos que existe, y eso hace unos 10 o menos años. Entonces, frente al desconocimiento de muchas cosas con relación a ese ciclo del agua que cumplen los páramos, las lagunas, los ríos voladores, y todo ese proceso cíclico de un bien que no es un bien que debe ser apropiado, sino que es un bien común, como nos lo recuerda el Papa Francisco. Muchas gracias, y una oportunidad interesante de reflexionar sobre el valor espiritual y simbólico del agua. Gracias a ti, José Víctor, porque además nos introduces en otro tema que no hemos pensado suficientemente, justamente ahora cuando empezamos a dialogar de nuestra relación, con qué conciencia, y es entrar alrededor de una relación con un bien.
con un hermano bien, el bien común, el agua. Gracias, José Víctor, Norma, Elena y Luis Fernando. Gracias. Bueno, yo quisiera decir que yo me acuso hace unos años de que mi única preocupación era que el recibo no llegara tan caro. Y esa era como mi conciencia inicial, de no gastar mucho y porque evitar que me subiera el agua. Con el paso del tiempo, precisamente por el cambio de lugar en esa relacionalidad con el agua, creo que a mí me siento muy feliz de que el agua esté en mi casa, de poder gozar de este bien de la humanidad y procuro cuidarla. Creo que aquí sí entra lo que dice el Génesis, cuidarla y cultivarla, y cuidarla es saberla usar. Y entonces sí soy conjunto con César de reciclar agua. Creo que hay agua que a veces reutilizo para mis plantas, para mis maticas. Y entonces va en esa conciencia, cómo eso deja de ser simplemente un signo pesos para convertirse realmente en una relación con el agua vivida en la casa y cuidada en la casa, inclusive en la ducha. Y son de las intimidades que pronto pongo acá, yo el agua la recojo, yo no me baño directamente con la ducha, sino yo le hablo al agua y hay un baldecito con agua en el baño que César muy amable me recoge todos los días para mi ducha, porque para mí entrar en el agua, bañarme con ella es todo un ritual y todo un hablar y todo un sentirla, y a veces le digo, uy, hoy amaneciste con las manos muy frías y que me hace brincar, pero es eso. Creo que es una toma de conciencia del ser que es, de lo que representa para mi vida, y tiene que ver con eso que se ha dicho de lo espiritual, de lo simbólico, de la reverencia y del cuidado para con ella. Gracias. Muy bien. Gracias y gracias a ti, vida, porque seguimos poniéndonos en esa tónica de un diálogo desde la relación cotidiana, pero como estilo de vida consciente. Elena, Luis Fernando y Margarita. Elena, sigue, por favor. Bueno, a Norma, muchas gracias por ese testimonio que nos cuentas. Me parece bellísimo, realmente hermoso, imitable. Mi comentario es que, por ejemplo, aquí en Fuquene consumimos 6 metros cúbicos de agua al mes y tenemos derecho a 15 metros. Pero esto no es lo común, pues especialmente los bogotanos que han construido aquí casas gastan los 18 metros permitidos y hasta más, lavando sus carros, regando jardines, etcétera, el jacuzzi, aduciendo que para eso están pagando. Pagamos 18 metros mensuales al mes por semejante tesoro. En las duchas tenemos un relojito pequeño de arena que dura 5 minutos en hacer su trayecto. Tiempo más que suficiente para un buen baño diario. Y pues en general ahorramos con Jairín el agua de la manera que mejor podamos. Pero nos impacta muchísimo realmente la actitud de tantas personas, especialmente de ciudad, que piensan así como les digo. ¿Por qué no si estamos pagando? Sí, yo quería... Perdona. Dale. Sí, yo quería comentar, Elena, sí, es curioso, porque ahí uno pensaría que entre más educación, más acceso a lo que uno podemos decir gente educada, habría como más conciencia, y no, es curioso. Entonces, es impresionante cómo hacen ese mal uso del agua. Pero yo quería comentar algo bonito, chévere, que nosotros cuidamos el agua lluvia. Es increíble cómo captamos el agua lluvia y la aprovechamos para nuestra huertica y esas cosas. Pero bueno, yo lo que quería era agregar una pregunta más a las que aparecieron aquí en pantalla. Es, ¿realmente nosotros somos conscientes de que somos agua? Es que miren, sin el agua
no podríamos estarnos viendo nosotros ahorita, yo no podría estar ni hablando por todos esos procesos biológicos. Es decir, es una maravilla el agua somos nosotros, somos agua. Entonces, eso es una maravilla. Y creo yo que de esa conciencia y de ese sentido espiritual, porque que nada más espiritual que la materia, es decir, es que se pueden cambiar las cosas. Quería comentar eso, hermanos, pase bien. Yo sigo emocionándome de escuchar nuestra relación en esa cotidianidad con el agua. Ese es el nuevo estilo de vida. ¿Cuál es la conciencia con la que tenemos, con la cual nos relacionamos? Establecemos esa relación de uso con un bien, como un bien hermano, y cómo nos vamos formando una capacidad crítica en el entorno, y que eso cómo puede ahora irse saltando a considerarse una relación pedagógica para ayudar a la toma de conciencia de esa relación. Luis Fernando, Margarita, Juan Rendón, bueno, eso volvieron a levantar la mano. Luis Fernando, sigue, por favor. Bueno, acá en la Universidad de San Buenaventura, en Cali, pues los que conocen este campus tan hermoso se dan cuenta que este campus está atravesado por 3 brazos del río Pance, que es un río muy importante que pasa por acá y que los caleños en esos días calurosos van allá a bañarse, pues, y esta universidad pues tiene ese privilegio, diría yo, de tener 3 brazos que lo cruzan, lo que nos ha permitido a nosotros precisamente desde las clases de humanística, que son los cursos misionales de la universidad, que todos los estudiantes tienen que ver. Esos cursos son 5 cursos de humanística, y dentro de esos cursos de humanística pues está precisamente el conocimiento del campus y cómo eso nos permite pasear con todos los estudiantes y administrativos y docentes por el campo de la universidad, y justamente detenernos a contemplar esa hermana agua que desciende por acá y que fluye lo más de hermosa, hacer la experiencia de quitarnos los zapatos, de sentarnos en las orillas de esas acequias y de poder allí disfrutar del frío de esa agua tan sabrosa, de conversar, de comer. Hay muchos que la comida, el almuerzo lo hacen precisamente con los pies dentro del agua mientras se están alimentando. Entonces, es una experiencia muy bonita que nos ha permitido a nosotros a que todos acá tomemos conciencia de la importancia del agua. Por eso siempre les decimos que eso no es un lujo para nosotros, que eso es espiritualidad, que todo lo que está en este campus no es lujo. Aquí un árbol, un arbusto, un animalito, no es un lujo ni es una decoración, es espiritualidad. Entonces, a partir de allí, de esa espiritualidad franciscana, imagen este año del cántico de las criaturas, pues llevamos a una toma de conciencia de la importancia del agua y cómo es un recurso que precisamente, si lo despilfarramos, pues vamos a tener en un futuro. Entonces, desde esos cursos de humanística y desde las inducciones también que hacemos con los estudiantes nuevos y con el personal administrativo y docente que llega por primera vez a la universidad, siempre se les hace ese recorrido llevándolos a tomar conciencia de la importancia del agua. Y complemento esto también con mis hermanos franciscanos que precisamente construyeron las casas en Guapi, Cauca. En lo primero que ellos pensaron fue en el agua. Antes de levantar el vicariato, la casa del vicariato apostólico, los que conocen a Guapi, o la casa de San Antonio donde viven nuestros hermanos, ellos pensaron justamente en esa posibilidad del agua, puesto que en Guapi el acueducto es muy malo, cada rato se lo roban. Entonces pues allá vivimos es del agua lluvia. Entonces la importancia del agua precisamente, y cómo los hermanos construyeron estos tanques enormes de agua que son los patios de la casa, donde precisamente se solidarizan también con este pueblo de Guapi cuando no hay agua, cuando hay sequía, y los hermanos precisamente comparten y se solidarizan con la necesidad del pueblo de Guapi y les comparten agua, porque allí pues hay buena cantidad recogida de las aguas lluvias que cuando llueve en Guapi pues que son abundantes y se puede guardar. Entonces
quería pues decir cómo estos dos testimonios muestran también el grado de conciencia, de toma de conciencia del agua en la universidad y también en Guapi. Luz Piedad está haciendo signos de aprobación y reconocimiento a estas palabras suyas, hermano Luis Fernando, en referencia de Guapi, en cuanto que ella está allí. Y quiero quedarme de tu intervención con estas dos expresiones. No es un lujo, esa belleza natural, cuidar y cultivar la belleza natural no es un lujo, ni es decoración, es espiritualidad. Qué hermoso eso. Gracias, hermano Luis Fernando. Margarita, Norma y Juan. Bueno, de todas las participaciones, lograr a uno coger un poquito para poder hacer referencia sería genial, pero me llama la atención el que estaban comentando sobre esa injusticia de quienes toman el agua para usos industriales. Nadie en Bogotá, que es donde están sufriendo ahorita los racionamientos más frecuentes, por lo menos en lo que yo he escuchado, ha dicho Coca-Cola coge el agua, y quién sabe si las otras gaseosas también, de los embalses gratis, y después venden el agua que tenemos que comprar en las tiendas porque hay que tomar el agua filtrada o procesada. Entonces, y nadie ha dicho nada, porque se protege a esos grandes empresarios que hacen esos malos usos con beneficios personales, pero que son de las cúpulas de poder. Hay otro aspecto que me parece a mí importante hacer ver, es cuando el agua se desborda y se nos vuelve una crisis de riesgo. Y no tenemos tampoco esas enseñanzas y esos aprendizajes para saberlo manejar. Y lo hemos visto, o sea, por ejemplo, ahorita la Panamericana está bloqueada y todo lo que ha traído en el sur del país, y esos son humedales de desforestación y al mismo tiempo de que las lluvias permean y se van desmoronando los cerros. Y cómo estamos a un riesgo impresionante de cualquier desbordamiento de agua, como nos ha tocado ver en otros países, en nuestro propio país, en pueblos y en sitios donde el agua se queda sin control. Otro aspecto que me parece importante, que se tocó así por encimita, pero que me parece que es importante hacerlo ver, es cómo ser desde nuestra familia franciscana participativos en los diferentes consejos donde se manejan las políticas públicas a nivel del Estado, que es el Consejo de Política Pública que funciona en las Secretarías de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana que funciona en las Secretarías de Gobierno y el Consejo Territorial de Planeación que funciona en las planeaciones, tanto de gobernaciones como de alcaldías, y el Ministerio del Interior. Esas instancias son participativas y no hay nadie de la sociedad civil, ni siquiera, digamos, a nivel religioso que participaran, sino es que no hay participación. Entonces el Estado se juzga a sí mismo, se valora a sí mismo y no hay quien le haga contrapeso, teniendo en cuenta que el lograr instancias de poder para poder protestar organizadamente frente a las necesidades y carencias del país, por ejemplo, en el uso del agua, requiere toda una escuela que deberíamos hacer desde los consejos de participación ciudadana y de política social, porque ahí se aprende, mientras que el de Consejo Territorial de Planeación es de muy alto nivel, y participar en ese ya requiere toda una escuela en ese sentido. Yo siempre he dicho que aunque estamos en unos momentos de participación ciudadana donde el país está aprendiendo a decir cosas, a decir lo que siente, lo que sufre, lo que está atañendo a su propia seguridad en diferentes aspectos, las arengas no son las que hacen la organización comunitaria. La organización comunitaria hay que organizarla desde el barrio, desde las acciones comunales, desde las alcaldías, desde la manzana, desde la cuadra. Y si no participamos en esas instancias,
y nos encerramos, aunque yo le tengo mucha fe a esa vivencia, por ejemplo, la que explicaba ahorita el hermano de la universidad, donde hacen ver cómo esos dones que tienen ahí dentro no son adornos, sino que son un nivel espiritual que hay que valorar y apreciar. Es importante que la toma de conciencia no sea solamente ver, sino que la toma de conciencia sea realmente subir de nivel de conocimiento y de nivel de trascendencia para nosotros ser capaces de ser luz para los demás. No contentarnos con ser luz para nosotros mismos, sino ser capaces de ser luz para los demás. Entonces dejo esa inquietud porque participar en esas instancias del Estado no es fácil, se requiere escalar en liderazgos sociales. Todas las organizaciones de un tema deben ponerse de acuerdo para poder nombrar una ONG que quede representando. Pero si ni siquiera tenemos el tema del agua, a pesar de que lo estamos padeciendo, entonces, ¿cuándo vamos a poder ser voceros de poder? En este momento yo tengo, por ejemplo, 3 personas conocidas a nivel de Congreso. ¿Yo tengo acceso a ellos? No. Y puedo llegar desde mí hasta ellos para poder decir, no, yo necesito todo un cuadro de referencia de gente alrededor mío que apoye mi organización para poder ser un vocero y luego cómo ser un vocero de poder. Dejo esa inquietud para que, como estábamos hablando de las formas de participación, toquemos esos puntos. Gracias, Margarita, que además de ponernos delante de una relación en otro estado de conciencia como estilo de vida, nos pone también de cara a un ejercicio de ciudadanía en ese cuidado de el bien del agua. Norma y Juan. Bueno, yo quiero anotar como 3 cositas. La primera, José Víctor nos hablaba de los páramos de donde viene el agua y efectivamente el agua sí tiene un caminar en el territorio y solo quiero completar algo que me hizo pensar y que no hay que dejar pasar y es el agua transita y camina y pasa por nuestros lugares y pasa por las fincas, por aquellos que tienen fincas y lugares mucho más rurales que citadinos. Y hay que preguntarnos cómo sale el agua, cómo es tratada el agua cuando pasa por mi lugar y cómo sale de mi lugar. Porque en el trabajo que estamos desarrollando junto con César, es curioso, el agua efectivamente viene del páramo, pasa por las veredas y cuando llega al centro del pueblo y sale del centro del pueblo para seguir su recorrido hacia las otras veredas y llegar al río, el agua ya va contaminada. Entonces hay hermanos que han denunciado, bueno, cuando pasa el agua por el centro, nos llega el agua sucia, nos llega el agua así. Entonces, hay que tomar conciencia como de todo ese tránsito del agua, de todo ese recorrido, cómo nos llega, cómo la usamos y cómo sale de nuestros lugares. 1. 2, hay algo muy importante que en las zonas rurales hemos logrado con César y es recuperar los saberes ancestrales en el cuidado del agua. Cómo se cuida el agua y cómo nuestros antiguos abuelos enseñaban a cuidar el agua precisamente para las crisis, ¿no? El desvolcanamiento que llaman ellos cuando la tierra se va precisamente por no zanjear, por no cuidar, y son prácticas que en lo rural hay que volver a ello, hay que volver al encuentro y al ponernos de acuerdo. Y lo último es, nosotros aquí en el conjunto hemos hecho parte de las mesas de participación con proyectos con el agua y es posible pasar proyectos que ayuden a la comunidad y de hecho aquí se aprobó un proyecto, la alcaldía aprobó un proyecto para recoger aguas, recolección de aguas lluvias para cuando hayan esos espacios de racionamiento o de sequía, la comunidad pueda tener ese recurso para no dejar, por lo menos donde vivimos nosotros en mucha zona verde, pues no dejar morir los jardines para el uso del aseo. Entonces, sí hay presupuesto y sí hay proyectos que son aceptados y que son financiados, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí hace falta un ejercicio de ciudadanía para apropiarnos de esos recursos y de esos proyectos para hacer bien ya dentro de nuestros escenarios donde estamos. Bien, gracias, Vida, porque nos estás trayendo a ejercicios concretos que además de ciudadanía son de espiritualidad en la construcción de caminos en los cuales no solamente nosotros tomamos una conciencia en referencia del bien de nuestra hermana agua,
sino también a hacer un ejercicio colectivo de construcción para hacer posible junto con otros ese cuidado. Juan, y vamos cerrando entonces esta segunda parte de nuestra tertulia con estas palabras. Juan, sigue, por favor. Sí, yo creo que es claro que una espiritualidad sin ejercicio de ciudadanía es una espiritualidad etérea, ¿no? O sea, realmente poco franciscana, ¿sí? Entonces, yo sí creo que tenemos que ponernos de acuerdo en la manera como interactuar, incidir en las comunidades barriales, en los municipios y demás que se ocupan del tema de aguas, concretamente en este tema concreto. Una espiritualidad que no participa, que no incide, no es espiritualidad franciscana, es otra cosa. Es otra cosa. Simplemente, pues quería decir eso. Gracias. Bien, gracias, Juan. Entonces vamos a ir cerrando. Hay una mano levantada. Nubia, Estela. 2. Yo creo que también toca empezar no solamente de las comunidades, yo creo que desde la propia casa inculcarles a los chicos el cuidado del agua, porque si no empezamos desde la escuela superior, que para mí significa la casa, yo me acuerdo en la casa a uno, mi mamá, mi papá nos inculcaban el no desperdicio del agua, o sea, no gastar agua por gastarla. Y yo pienso que desde casa, luego desde los colegios y las escuelas, empezar a crear una cultura del cuidado del agua para ahí sí extendernos a las comunidades, porque es muy difícil hacer un proyecto comunitario que implique el cuidado del agua cuando no se ha enseñado desde casa cómo cuidar el agua y cómo autorracionar el agua en la casa. Yo me acuerdo de mi papá también, él recogía agua lluvias y con esa agua lluvia mi mamá rociaba el jardín y hacía otras cosas, remojaba la ropa y bueno, en sí esa cultura en la casa existió porque pues eso lo uno baja el costo del agua y lo otro le va creando a uno esa cultura de que no hay que desperdiciar el agua, no hay que gastar el agua porque sí, y porque, no es que como mi papá es el que paga, entonces lo que no nos cuesta lo volvemos fiesta y a eso nos estamos acostumbrando, a que la mayoría de los gobiernos, a veces los errores de muchos gobiernos es que son muy paternalistas con eso. Entonces la gente ya se arrecuesta, no es que para eso yo pago impuestos, para eso yo pago el agua y entonces está esa cultura vanidosa de que como yo pago, entonces yo gasto lo que se me da la gana, ¿no? Y esa es la cultura que hay que partir desde la casa. Y gracias. César se está conectando. Es que César se nos había desconectado, entonces, no sé. Ahora sí ya. Ya llegué, sí. Dime, ya estamos en los avisos. Sí. Una palabrita. No, ¿me hay permite? 2 manos Una palabrita, no hay levantadas. chance. Dale, pero cortico. Sí, no, es solamente para decir, solamente ¿Soy para yo o decir, recordar que ya están abiertas las inscripciones para participar de la Asamblea General Ordinaria, que ahí está el formulario, le hemos enviado a sus correos y al WhatsApp el enlace para participar. Mañana vamos a renovar esta invitación, que aquí tenemos entonces nuestro formulario para la inscripción y la participación. Más nada. Gracias, Mari. Ok. Bueno, después de esta tertulia
maravillosa en donde hemos hecho un recorrido espiritual, teológico, de la Sagrada Escritura, de las vivencias personales, de nuestras ancestralidades y su relación con el agua. Creo que la invitación a pensar una cultura del agua, así como tenemos los franciscanos y en la familia franciscana de Colombia un cuaderno que se llama Cultura del Encuentro, yo creo que es necesario construir una cultura del agua, con todas estas cosas que hemos dicho y que estamos sintiendo y animándonos. Antes de poner otros avisos, cultura del agua, un estilo de vida que refleje nuestra espiritualidad en relación con la hermana agua y ojalá en los espacios comunitarios en que participemos utilicemos ese nombre y no el nombre de recurso hídrico, de la hermana agua, que nos atrevamos a llamarla así, porque eso cambia la relación. Eso cambia nuestro concepto, nuestra apreciación, nuestro trato con la hermana agua. El próximo lunes no tenemos tertulia, porque este viernes lo más seguro es que podamos tener Eucaristía. Estaremos avisando. El día 4 de abril tenemos reunión con provinciales, regionales, animadores generales de las congregaciones, directores de organizaciones franciscanas, bueno, los animadores. Ya se les ha mandado su carta y es una reunión híbrida, va a ser presencial y virtual. Presencial en Bogotá. Entonces, por favor, encárguense de animar a sus animadores y animadoras para que participen el 4 de abril en Familia Franciscana, en nuestra casa. Otro aviso es que el día 5 de abril, después de esta reunión, la Familia Franciscana va a participar en un Congreso Nacional de Paz. Un Congreso Nacional para que la paz no sea simplemente el diálogo entre las mesas del gobierno y los alzados en armas, o los grupos guerrilleros, o como se quieran llamar, sino que la paz es un derecho de todos y todos tenemos la palabra para conversar en ese congreso sobre este tema tan importante y tan propio de nuestra espiritualidad y tan propio de nuestro saludo de paz y bienestar. El 26 de abril es nuestra asamblea. Se está circulando ya el formulario para inscribirnos. Los que tengan dificultades, no tengan inconveniente en escribirnos, no sé cómo hacerlo, no encuentro el formulario, manifiéstense. Hay una fecha que en este momento no recuerdo hasta cuándo son las inscripciones, creo que son unos 4 o 5 días antes de la asamblea. 21 de abril. ¿El qué? 21 de abril. 21 de 21. abril. 5 días antes de que sea la asamblea. Entonces, estaremos recordando y estaremos enviando, como se mete la Semana Santa y las misiones de los hermanos y hermanas que van a misiones, entonces queremos hacer las cosas con tiempo, invitados e invitadas todos y todas. Con estos compromisos que hemos contado, con estas relaciones que hemos puesto aquí en común,
nos vamos a ir a descansar después de escuchar y de mirar este video. Agua vital, que esa sea nuestra oración que nos lleve al descanso. Muchas gracias a todos y a todas y quedamos con este video. Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor, viento del alma, llévame al altar, madre tierra, vuelvo a mi hogar, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor y quema mi temor, viento del alma, llévame al altar, madre tierra, vuelvo a mi hogar, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor y quema mi temor, viento del alma, llévame al altar, madre tierra, vuelvo a mi hogar, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor y quema mi temor, viento del alma, llévame al altar, madre tierra, vuelvo a mi hogar, en el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor y quema mi temor, viento del alma, llévame al altar, madre tierra, vuelvo a mi hogar, en el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor, quema mi temor, viento del alma, llévame al altar, madre tierra, vuelvo a mi hogar, en el temazcal, en el temazcal. Hasta mañana, feliz noche. Hasta mañana. Felices ellos como todos y todas. Que descansen. Hasta mañana, que esté bien. Mañana. Gracias. Duerman.